Bueno, vamos a hablar de un personaje verdaderamente entrañable de nuestra historia y de nuestra epopeya independentista, Oscar, allá por el siglo XIX, comienzos del siglo XIX. Me refiero a la hermana de Martín Miguel de Güemes. Sí, la semana próxima vamos a tener no este fin de semana, sino el siguiente, un fin de semana largo, porque confluyen nada menos que el día de Güemes, llamémoslo así, que es el 17 de junio, y el día de Belgrano, que es el 20 de junio. A raíz de esta coincidencia del 17 de junio, el día que muere Martín Miguel de Güemes, y el 7 de junio, obviamente que de años muy diferentes, fue también el día en que murió su hermana, el 7 de junio de 1866. Esto fue lo que de alguna manera me determinó a buscar datos sobre ella, cuyo nombre completo era María Magdalena Dámaso de Güemes de Tejada. Todos estos nombres quedaron resumidos en un sobrenombre que fue y será siempre Macacha Güemes, ¿sí? Fue la hermana del general Güemes, nació en diciembre del año 1787 en la queridísima provincia de esta familia que es Salta. Eran 9 hermanos y hermanas, 2 mujeres y 7 varones. Macacha fue la segunda hija mayor, se casó muy jovencita, apenas una adolescente de 16 años. Bueno, en aquellas épocas eran las edades en las cuales las mujeres o las niñas casi se casaban, ¿no? Se casó a los 16 con el hijo de un rico comerciante que era español, se llamaba Ramón Tejada, el marido. Vos sabés que es una de las mujeres más importantes quizás de la independencia argentina, de toda esa epopeya, como te decía, de nuestra independencia. Porque a partir de 1810, cuando empezó el primer gobierno, ¿no?, aquella primera junta, ella empezó a trabajar junto a su hermano en la causa revolucionaria. Apenas se abrió o se abrieron las puertas en 1810, ya arrancaron los 2 hermanos Güemes. El trabajo de ella estaba basado, o su participación estuvo basada en trabajos de espionaje y logística. Se dice que era una mujer muy inteligente, muy capaz, y cuando Martín Güemes fue gobernador de Salta, también intervino mucho en las cuestiones políticas de la gobernación y fue una especie de ministra sin tener un ministerio formal a su cargo, ¿no? Comandó, porque no solamente se destacó, digamos, en esto de el espionaje, la logística y su capacidad o habilidad política ocupando cargos en la gobernación, sino que también combatía como militar, como soldada, ¿no? Claro. Era guerrera, claro. Era guerrera, además, exactamente. Bueno, el hermano había conformado aquel regimiento, digamos, llamado Los Infernales, que era el ejército de los gauchos de Güemes, que todos los hemos visto o sabemos de qué hablamos cuando hablamos de los gauchos de Güemes. Este ejército tuvo un nombre, que eran los Infernales. ¿Y sabes por qué se llamaban los Infernales de Güemes? En este ejército ella participó, ella participó. Claro. Era por el color de los ponchos, que eran rojos, como bien sabemos, y porque convertían en un infierno la
vida de los ejércitos españoles. Digamos que eran tan bravos y tan de ir al frente que, bueno, no les daban respiro y convertían a la vida de estos regimientos muy organizados y formal y militarmente organizados como eran los españoles, los volvían locos, para decirlo simple. Estos eran los infernales. Este ejército de gauchos, repito, no eran soldados. No eran soldados. Eran gauchos. Combatió en el norte de nuestro país en contra de estas tropas españolas, que eran un ejército formal, formados como tales, ¿sí? Parece ser que Macacha estaba dotada de muchas habilidades, como que más o menos venimos desarrollando, pero particularmente de una, y esta a mí me sorprendió la palabra, de una inconmensurable habilidad política. Inconmensurable es que no tiene medida. No tiene medida, no tiene mensura. No tiene mensura, es desmedida, o era desmedida su habilidad política. En marzo del año 16, poco antes de que fuera declarada nuestra independencia, la participación de Macacha fue esencial para la firma de un tratado de paz en el marco de un conflicto que había entre su hermano Martín Miguel y el general Rondó, que estaba al mando de las fuerzas de Buenos Aires, como de costumbre, ¿no? Buenos Aires siempre ofreciéndole, ¿no?, a la historia, ofreciéndole alguna dificultad o poniéndole algún obstáculo o piedras en el camino, ¿no? Como le pasó a San Martín, le pasó a Belgrano. Exactamente. Bueno, también casi le pasa a Güemes, pero dada la participación esencial de esta mujer, se pudo firmar este tratado de paz entre Rondó y Güemes, que fue lo que condujo hacia la firma de la independencia en el mes de julio de ese mismo año, ¿sí? Yo te decía que a partir de que se abrieron las puertas en la historia, en aquel 1810, los dos hermanos Güemes fueron de los primeros salteños que adhirieron a esta causa revolucionaria, ¿sí? Y darle fuerza y soporte a la expedición al Alto Perú. Recordemos cuando en esa época mucha de la clase social a la que pertenecían, la clase acomodada, se ponían del lado de los que se venían, del lado de los españoles. Claro. La gente tenía mucho para ganar económicamente si se ponían del lado de los españoles. No lo hicieron. No lo hicieron. Ellos no. De movida adhirieron al ideario revolucionario de 1810, que era muy incipiente, pero ahí nomás ya se tiraron a la pileta ambos hermanos, ¿sí? Después de la muerte de Martín Miguel, ella participó en varios movimientos revolucionarios y en varios levantamientos también populares, ¿no? Se le atribuye es muy brava, muy brava y sumamente inteligente. Sumamente inteligente. Vos sabés que a pesar de una vida tan dura, de tantos avatares de todo tipo, falleció muy mayor, muy mayor. Mira. Realmente, claro. A diferencia de su hermano, ¿no? Bueno, después de la muerte de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, te decía que ella participó en muchos hechos o movimientos revolucionarios y en muchos levantamientos populares. Por ejemplo, se le atribuye el haber fomentado el saqueo. Escuchemos esto. El saqueo que se hace en la ciudad de Salta en septiembre del 21. ¿Para qué saqueó u organizó un saqueo? Para destituir al gobernador Cornejo.
O Cornejo, mirá. también, mira, un apellido conocido, ¿no? Sí, O me estar, suena, me ¿cómo se repiten, francamente? Sí, O estar involucrada, también se le atribuye haber estado involucrada en los levantamientos contra el general Arenales en 1824 y contra La Torre en 1835. No, una señora que no tuvo pausa realmente a lo largo de su aparte larga esas vida. valentías que son difíciles de encontrar. No es una mujer que hablaba por atrás y andaba pegando. No. Levantemos todo esto, hagamos un lío, pero vayan ustedes. No, se ponía al frente. Bueno, Obviamente se ponía al frente en todo. Aunque parezca mentira, en el año 2019, Oscar, acá, a la vuelta, ¿no? Sí. A la vuelta, el gobierno salteño la reconoció, en ese año, la reconoció como la primera mediadora de Salta para gestionar la firma de ese pacto de paz que te comenté entre Güemes y Rondó, que ese pacto fue decisivo para poder llegar a julio de 1816 y declarar nuestra independencia de la corona española. Disculpame, decime cuándo fue. Me parece que te equivocaste. No puede tardar tanto. En el año 2019, hace 4 años. No. 4 años. Esto fue la independencia de 1816. Sí. O sea, de eso estamos hablando. Pero que te digo ya rápidamente cuántos son, 203 años después. Exactamente. Bueno, han pasado cosas en la historia, ¿no? Más o menos parecidas también. Sí. Bueno, vos sabés que hay un historiador que se llama Bernardo Frías, que escribió a principios del siglo XX, del siglo pasado, un libro, y en él recupera la figura de Güemes. También, este es otro dato importante de Güemes Martín Miguel, me refiero ahora, sí, claro. Que hasta ese momento era muy poco estimada en Salta. ¿Escuchaste? Es raro, porque uno cuando escucha a algunos no le parece eso. No. Pero bueno, hasta principios del siglo XX, allá 1910, 1914, ponele, dice este historiador que es quien recupera la figura de Güemes, que no era una figura demasiado estimada en su provincia natal. Y también, sí, claro. Y también nos informa este historiador Bernardo Frías cómo las mujeres, y entre ellas Machaca, lideraban una red de espionaje. Yo te había dicho que ella desarrollaba tareas de espionaje y de logística. Bueno, Macacha y otras lideraban una red de espionaje que administraba la información útil a la causa revolucionaria, obviamente, ¿no? En unas misiones jugadísimas, ¿no? No es fácil ser espía, parece ser. No, yo estaba pensando justamente en eso. Ser espía, hoy por hoy, con la tecnología y todo eso, que es bastante, debe ser fácil, pero es bastante más razonable, más entendible de cómo hacerlo y para dónde agarrar. En esa época era escuchar sin que se den cuenta, anotar sin que se den cuenta. Bueno, mira, estas señoras a mano. Estas señoras escondían en sus polleras mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de los gauchos, a los infernales. Entonces así lograban complicarle la vida a los españoles, a los enemigos españoles, tal como mirá vos, cómo lo admitía el comandante en jefe de los invasores en su nota al virrey del Perú. Mirá lo que decía el español, por no decir el gallego, así no le falta el respeto. Por ahí no era de Galicia. Ellos son avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias. Ellos son los infernales, ¿no? Eran avisados hora por hora de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias. Y principalmente, dice, por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y de Salta. De aquí se refiere al Perú, porque le escribía, el español le está escribiendo al virrey del Perú. Siendo cada una de estas
una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de nuestro ejército. No había clave Morse tampoco, no había nada, no había manera de comunicarse con nadie. Se escondían los papelitos en las polleras. Bueno, otro ejemplo del accionar de Macacha y las otras mujeres, cuando hieren de muerte a Güemes, es gente del pueblo la que le avisa a Macacha, que vieron a realistas, a españoles, acercarse a la ciudad. Y fue un vaquiano, un campesino, un conocedor de la zona. Eso significa que ella tenía esas vinculaciones. Ella se vinculaba con los vaquianos. Y estamos hablando de 1800, Oscar. Y también con otras mujeres de la élite que escuchaban conversaciones en el seno de sus familias. U otras y se hacían las tontas, agrego yo, obviamente. ¿No? Y otras se hacían, ¿cómo es? Hacían puntitos y, ¿cómo se llaman? Puntadas y demás cosas. U otras mujeres que le contaban lo que decían sus patrones o lo que escuchaban en las plazas. Los realistas también utilizaron este tipo de métodos, con lo cual no es unilateral de Macacha y sus mujeres, ¿no? Bueno, Macacha empezó a intervenir en actos públicos, incluso en los de guerra, montaba a caballo, recorría filas, arengaba tropas, mientras el hermano se encontraba al frente de este ejército de los infernales. Fueron varias las conspiraciones en contra de Güemes, que ella desbarató las conspiraciones en contra de su hermano. Bueno, esto... Tras la muerte de... antes quiero decirte esto, que hay un cancionero, ahora vamos a escucharla a Julianela Dávalos. Hay un cancionero folclórico que le ha dedicado piezas a ambos hermanos Güemes, en realidad, ¿no? Claro. Que de Julianela Dávalos es muy, muy preciosa la canción. Bueno, murió un 7 de junio de 1866 y te dije que había nacido en el año 1787. Saca la cuenta y después nos decís después del tema musical. Ahora le escuchamos a Julianela Dávalos. Macacha, Güemes, tus ojos son dos luceros en guerra, por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. En tiempos de serenata, la oscuridad de tus trenzas brillaba como las lanzas a flor de la montonera. La 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 la, la 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 la, la ira la la, la 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 la. Mamita del pobrerío, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucías lo mismo que una bandera. Macacha, Güemes muchacha, fibra de miel y azucena, tus ojos negros mojados